Regresé, gente, otra vez, jeje. ¿Sabes qué es lo último que vi antes de morir? El cielo. Azul, limpio, y después rojo. La guerra lo cambió todo. Yo era un humano. Un soldado. Uno entrenado para pelear, para pensar rápido, para sobrevivir. Dominaba todas las artes de combate que conocía el hombre. Tenía fuerza, velocidad, y una memoria tan aguda que nada se me olvidaba. Pero no importó. Una explosión nuclear, biotecnológica, no lo sé, me arrancó del mundo como si mi historia fuera una hoja al viento. Y entonces, todo fue oscuridad. Silencio. Hasta que abrí los ojos otra vez. El despertar, la nieve caía suave sobre mi rostro metálico. ¿Metálico? Me senté de golpe. Mis brazos eran negros, robóticos. Un brazalete con la letra M brillaba en mi muñeca. ¿Qué demonios? Estaba en un mundo extraño, rodeado de cuerpos de máquinas caídas. Una estructura oxidada en el horizonte. Un planeta desconocido cubierto de hielo, Cooper 9. Y aunque no reconocía el lugar, sí reconocía algo más, dentro de mí. Mis recuerdos seguían ahí. Mis habilidades. Mi voluntad. No soy este tal N, soy yo, dije, poniéndome de pie. Entonces, el viento se detuvo. Una figura apareció ante mí. Un ser de luz, sin rostro, sin forma definida. Su presencia pesaba más que la gravedad misma. «Has muerto, humano», dijo. «Pero tu alma deseaba más. Así que fue puesta en un cuerpo nuevo. ¿Esto es una segunda oportunidad? No. Es una prueba». Guardé silencio un momento, y le hablé con la verdad. «Puedo pedir deseos». Él me miró, y asintió. Antes de que se pregunten si todo se movía, pues no. Era como si todo hubiera quedado congelado. El viento, la nieve, incluso los restos de los drones alrededor, detenidos como estatuas. El tiempo no avanzaba, como si el mundo contuviera la respiración. Solo él, ese Dios, o lo que sea que fuera, me observaba, esperando. Esperando que yo pidiera mis deseos. El mundo seguía congelado. Ni una sola brisa, ni una gota de nieve cayendo. Solo yo, de pie frente a ese Dios, o lo que fuera, esperando. Su mirada me atravesaba como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi alma. No dudé. Hablé claro. Quiero conservar todos mis recuerdos de cuando era humano. Asintió lentamente. Quiero tener una fuerza mucho más alta que cualquier Murder Drone. Quiero que mi cuerpo sea capaz de romper cualquier cosa. Otro asentimiento. Quiero tener conocimientos avanzados de combate. No solo de un estilo, sino de todos. Que en batalla mi mente elija la técnica perfecta sin pensarlo. La luz a su alrededor parpadeó. Y más conocimiento que antes no tenía, pero solo muy poco, y que nunca olvide nada. Que todo lo que vea, sienta o aprenda se grabe en mí para siempre. El Dios no dijo nada. Solo alzó su mano. Y cuando esté solo, en medio del campo de batalla, quiero que mi presencia cambie. Que mis ojos hablen por mí. Que todos sepan que ya no hay vuelta atrás. Que no hay perdón. Un silencio profundo lo cubrió todo. Entonces, la luz me rodeó. No quemaba. No dolía. Era como si el universo entero me estuviera reprogramando, para convertirme en lo que debía ser. Y cuando esa energía se desvaneció, el mundo volvió a moverse. La nieve cayó. El viento sopló. Y el Dios, ya no estaba. Solo yo. En el cuerpo de N el viento gélido acariciaba mi rostro, pero no era el frío lo que dominaba mi mente. La sensación de haber sido reprogramado, de ser otra cosa, una nueva entidad en este mundo, era como una corriente de energía que recorría cada fibra de mi ser. Y allí estaba yo, de pie, observando el paisaje que antes me resultaba tan familiar. La nieve caía lentamente, cubriendo todo con su manto blanco, pero no solo el paisaje estaba congelado. El tiempo mismo parecía haber pausado, esperando a que yo tomara una decisión. El cielo, profundo y oscuro, mostraba una luna extraña. No era la misma que recordaba. Esta luna tenía la forma de Saturno, con un anillo imponente que se extendía a su alrededor, reflejando la luz tenue del planeta. Y a su alrededor, pequeños meteoritos caían, brillando como estrellas fugaces que surcaban la noche, estrellándose en el vacío de la atmósfera y desapareciendo sin dejar rastro. Observé la escena con una calma inquietante, pero no era la belleza de la noche lo que me mantenía allí.
Era la extraña conexión que sentía con todo esto. No solo era una mera observación. Algo en mi interior me decía que todo lo que veía había estado ocurriendo desde hacía mucho tiempo, que estos recuerdos eran míos. Mis ojos recorrían el paisaje, y entonces, de repente, los vi. V y J no estaba seguro de si era una ilusión o si realmente estaban allí, pero los veía claramente. V, la mujer de mirada severa, con su determinación que nunca dudaba. J, el que siempre había sido mi compañero en las batallas más difíciles, su presencia reconociendo la mía sin necesidad de palabras. En algún rincón de mi mente, su imagen estaba guardada, como si fuera un eco de lo que alguna vez fue. Y entonces lo entendí. No era solo la luz lo que me había transformado, sino los recuerdos. Todo aquello que había vivido, todo lo que había sido, estaba allí, intacto. En mi mente, los momentos de mi existencia anterior se desplegaron como un libro antiguo, lleno de detalles que nunca había imaginado recordar. Los recuerdos de N se fusionaron con los míos, creando una maraña de pensamientos que, aunque extraños, me resultaban increíblemente familiares. Entre esos recuerdos, uno sobresalía. Vi cómo volaba, cómo mis alas metálicas se desplegaban, extendiéndose con una precisión y fuerza que solo el metal podría lograr. No era un sueño, no era una fantasía, era real. El control sobre mis alas era absoluto, mis movimientos sincronizados con cada comando que mi mente ordenaba. Podía sentir el viento en mi rostro mientras ascendía por el cielo oscuro, deslizándome sobre las corrientes de aire, desafiando la gravedad con una facilidad asombrosa. Fue como si, al recordar cómo volaba, el poder en mis alas se despertara. La fuerza en cada pliegue de metal era impresionante. Sentí cómo la energía fluía por ellas, cómo cada parte de mi ser se alineaba con la perfección de ese vuelo. Mis recuerdos me revelaron que este poder no era un capricho, era una habilidad que había estado en mí desde siempre, solo que ahora estaba al alcance de mi voluntad. Y entendí, en ese momento, que ya no había límites para lo que podía hacer. Con un solo pensamiento, sentí como mis alas se cerraban y me mantenía suspendido en el aire, flotando sobre la nieve que caía con lentitud, cubriendo la tierra bajo mí. Todo se sentía tan natural, como si mi cuerpo y la tecnología, que lo había transformado en algo más, fueran una extensión de mí mismo. No había separación entre lo humano y lo mecánico. Todo era uno. Estaba sentado en una colina helada, la nieve cubría todo lo que podía ver, pero no sentía nada. Ni el frío. Ni la presencia del viento cortante. Era como si el mundo se hubiera detenido, como si solo mi mente existiera, perdida en el mar de recuerdos que ahora me definían. Mis pensamientos eran claros, pero vacíos. Había algo inquietante en esa calma. Un pesado silencio. De repente, lo vi. Una sombra se deslizaba hacia mí, desafiando la quietud del paisaje. Era rápida, silenciosa. Antes de que pudiera reaccionar completamente, la figura ya estaba sobre mí. V, de morder drones. Al igual que en la serie original, su apariencia no había cambiado. Mantuvo la misma postura tensa, los mismos movimientos agresivos. La única diferencia era que yo ya no era el mismo. Los recuerdos de N seguían fluyendo a través de mí, pero mi perspectiva, mi esencia, había cambiado. V aterrizó con un pequeño estrépito sobre la nieve, la figura metálica resplandeciendo bajo la luz de la luna Saturno. Su mirada estaba fija en mí, su rostro implacable como siempre. Su presencia transmitía una extraña mezcla de desconfianza y molestia. En los primeros encuentros con N, siempre había una tensión palpable entre nosotros. Ahora, sin embargo, era algo más. Algo frío, como si lo que había sido entre nosotros se hubiera cristalizado en el aire. Observé en silencio, pero no dejé que mi mente se enfocara en lo que ya había sucedido. Mi mirada era distante, carente de emoción. V no parecía estar muy contenta con mi presencia. Sus ojos brillaron con desdén mientras su postura se tensaba aún más. J me dijo que vengas antes de que amanezca, dijo V, sus palabras llenas de impaciencia, como si su mero hecho de estar allí fuera una incomodidad. Por un momento, no respondí. Solo la miré con una calma distante, como si su presencia no me importara lo más mínimo. Los recuerdos de N pasaban por mi mente, y entendí que, aunque V y yo compartíamos una historia, ahora ya no era lo mismo. No sentía la necesidad de tratarla como lo hacía antes.
Ya no era el mismo ser humano que alguna vez fue. Había algo en mi interior, una calma helada, que me mantenía alejado de los antiguos vínculos. Dejé escapar un pequeño suspiro, una muestra de que mis pensamientos se habían resuelto. No había lugar para más explicaciones, para más preguntas. No era necesario. Simplemente le respondí, con una frialdad que nunca había usado con ella. Vamos. No hay tiempo. V me miró con incredulidad. Algo en sus ojos reflejó confusión, una mezcla de sorpresa y desdén. Nunca antes en él le había dirigido una mirada como esa. Siempre había sido paciente, incluso cuando la relación entre ellos estaba llena de fricciones. Pero ahora, en mí, ella no encontró ni un atisbo de simpatía. Mi mirada no transmitía dudas, solo determinación. Algo en mí había cambiado, y esa transformación era más que visible para ella. Sin decir nada más, extendí mis alas metálicas. Las sentí extenderse con una precisión perfecta, el metal resonando con un sonido suave pero firme, como si mi cuerpo y las alas se hubieran fusionado en un solo ser. Un instante después, me elevé en el aire, ascendiendo sin esfuerzo hacia donde J me había indicado. Mi vuelo era tan natural como respirar. No había necesidad de pensar en ello. Mis alas cortaron el aire con facilidad, llevándome hacia lo que el destino había preparado para mí. V se quedó allí, observándome, inmóvil, su mirada fija en mi figura que se desvanecía en la distancia. La incredulidad seguía reflejada en sus ojos. Pero no me importaba. Ya no era N, ya no había un vínculo que me atara a lo que solíamos ser. Ahora, solo existía la misión, el propósito que había nacido de mis recuerdos y mi nueva esencia. Mi vuelo continuó, sin mirar atrás.